Aquí seguimos en la 8 Zamora para acercarnos a cosas curiosas que pasan en nuestra provincia y hoy queremos conocer a Petra Rodríguez Conde. Ayer hablábamos precisamente de migración en este programa y Petra es una persona, se la vamos a presentar a continuación, que emigró muy jovencita de aquí de Zamora y que ha tenido, bueno, pues una vida realmente curiosa que queremos conocer con ella. De entrada les contamos que hace muy poquito recibía la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Petra, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal está? Muy bien y muy contenta. Bien y contenta. Aquí en Zamora fenomenal, ¿no? Sí, a pesar del A calor pesar del que hemos calor. tenido en estos días. Estamos Pero hasta sí, arriba. La tierra siempre atrae. Petra, decíamos que nació en la provincia de Zamora, me decía, en Prado, un pueblecito muy pequeño de la zona de Villalpando. Sí. Bueno, pues cuéntenos su vida, porque iba a contar yo que había emigrado, pero queremos que nos la cuente usted, Prado. Sí, pues en realidad nací en Prado, mi familia es entre Prado y Quintanilla del Olmo, que son dos pueblos a 2 kilómetros de distancia uno de otro, porque mi abuela era la maestra del pueblo, pero terminó de maestra en un pueblo de Madrid. Se llevó a la familia y desde entonces estaban allí. Cuando yo nací, pues claro, mi madre seguía teniendo contacto con las hermanas, la abuela, las bisabuelas, y nací en Prado. Y a los pocos meses fuimos a Madrid, porque mis padres ya vivían en Madrid, pero nunca perdimos la unión con el pueblo. Primero, porque eran agricultores, mi madre era agricultora y había que venir a hacer la cosecha, había que venir los cumpleaños de la abuela 31 de enero todos los años, claro. Todos los hermanos y todos los tíos, y así fue. Nunca perdí el contacto con el pueblo y siempre me sentí terra campina. Estupendamente, pero no se quedó en Madrid, claro. No me quedé en Madrid, a los 21 años, a los 22 años me casé y emigré a los Estados Unidos. Ajá. Mi esposo es americano, emigramos a los Estados Unidos, allí estuvimos los primeros 3 o 4 años, después hemos estado en Inglaterra, en Alemania, 5 o 6 años, volvimos a Estados Unidos, volvimos a España, en España he estado en Zaragoza 17 años, en Andalucía otros tantos, y ahora de jubilados pues estamos entre Estados Unidos y España. Y ahora estos días aquí en Zamora, sí, ¿no? Sí. Para visitar a la familia, para recordar un poco los orígenes de nuevo. Sí, pues es que todos los años yo he venido. Todos los años venimos a Zamora. Luego hacemos alguna excursioncita también, sí. Pero es en Zamora. Pues este año es que ha habido algunos eventos familiares únicos, como ha sido la boda de una sobrina, y otros que son recurrentes, como el reunirnos los primos que vamos quedando y hacer siempre una comida, algo importante, una comida, luego un vino y luego un café y estamos todo el día juntos. Y juntarse para charlar, que es lo importante. Eso ya es demasiado. En Estados Unidos, cuéntanos, Petra, ¿cómo fue que usted empezó a meterse en el mundo de las asociaciones? Porque decíamos, en estos momentos es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Españoles en Estados Unidos y Puerto Rico, ni más ni menos, ¿no? O sea, que empezó a moverse en el mundo de las asociaciones, un poco a juntarse, sí, o a poner en marcha un poco todo lo que son temas de asociaciones, sí, de españoles en Estados Unidos. ¿Cómo comenzó? Pues en realidad el tema de asociar a los españoles ya se inició en Alemania. En mi estancia en Alemania yo era la profesora, ¿cómo se llamaba aquello? Maestra complementaria de español. En las escuelas, cuando había un número superior de 14 niños, el Estado español proporcionaba una maestra para que los niños pudieran, a su regreso, a su retorno, pudieran incorporarse en las escuelas españolas, allí donde estuvieran. Allí me encontré con la realidad, la ternura y la pena de la emigración. Pues ahí empecé animando a los padres de los alumnos que tenían a que se formaran, se unieran, hicieran algo. Y les animé a hacer una asociación de padres y alumnos. Y allí se les quedé. Cuando yo me volví a España, pues allí quedé ya una asociación formada
que ellos regentaban y seguían. Cuando llegué a Andalucía, ya también me encontré con la necesidad de que había que formar a las mujeres y ayudarlas a unirse, a formarse, así que formé una asociación de mujeres rurales. Cuando llegué a Estados Unidos me encontré que no había una unión entre los españoles en Arizona, que no había una unión, así que empecé a unirlos. Alguien tenía que ponerse a ello, ¿verdad? Claro, después de que los unía a todos, dije, pues ya hay que formar una asociación, ya que nos reconozcan también a nivel administrativo. Así que fundé una asociación. Cuando empecé a comunicarme con otras asociaciones de Texas, de Minnesota, de Indiana, pensamos, caramba, si es que estamos desunidos, esto es muy grande y estamos desunidos, vamos a hacer una federación. 2 años estuvimos trabajando en ello, formamos la federación y por lo menos cada 2 años tenemos un congreso de asociaciones y nos juntamos y hablamos. Y os contáis cómo, supongo que la mayoría sean personas emigrantes o son ya generaciones de hijos, nietos, un poco quienes conforman esas asociaciones. Ambos, porque sí he de decir, y de lo cual estoy muy orgullosa, que en el estado de Arizona he conseguido recuperar por lo menos nombres y algunas historias de 300 pastores, 99% de ellos castellano-leoneses, que fueron a cuidar ovejas a los estados de Estados Arizona. Unidos. ¿De qué momento estamos a los hablando? Estados Unidos muchos, porque muchos fueron a Oregón, a Montana, a Nevada y a California. Y bueno, pues muchos se quedaron allí, otros retornaron. Y sí quiero decir que de agradecer al alcalde de Hontoria del Pinar y de Aldea del Pinar, porque de esos 2 pueblos partieron muchos pastores para los Estados Unidos. Arizona, concretamente. Yo estoy en principio en Arizona, después ya veremos, ¿no? Y nada más. O sea, que hay muchos y nadie se preocupaba. ¿En qué época fue cuando hubo esa gran emigración de pastores desde aquí hacia Estados Unidos? Pues en realidad la industria ovina en Arizona empezó a finales del 1800. En 1846, creo recordar, es cuando llegó, se unió el ferrocarril del este con el oeste. Y entonces empezaron a abrirse campo, a abrirse pastos en Arizona, y de California llegaron las ovejas que habían recuperado y criado a algunos ganaderos pascos que hay. Necesitaban pastores. Además la industria era una industria trashumante. El sur es muy caliente y el norte es muy frío, así que tenían las dos. Bien, pues así empezaron, pero necesitaban pastores profesionales o por lo menos con experiencia. ¿Dónde los podían encontrar? En Castilla y León. Que sobraban. Que posiblemente sobraban. Así que con sus contratos de trabajo llegaban a las ovejas. Curiosamente sí que te os tengo que contar una anécdota, porque esto era bien triste. Cuando llegaban allí, a uno de ellos le preguntaba, bueno, ¿y tú tenías idea de dónde ibas? Dice, no, él llegaba allí, le dieron un rebaño, un rifle y un burro. Y toma, vete a los pastos de verano. Claro, lógicamente no entendían el idioma. Claro. Bueno, y digo, ¿qué hacíais? Dice, yo seguía las ovejas. Y así empezaron muchos. Empezaron, sí. Claro. Bueno, entonces esto existió desde finales de 1800 hasta el 1960-70, cuando la economía en España empezó ya a florecer. No necesitaban emigrar más. Y muchos de ellos vinieron aquí y algunos se dedicaron a comprar ovejas y tener su propio ganado. Y bueno, de aquí solo sé la historia de la zona que te he mencionado antes. Y otros pues se dedicaron a otras actividades. De lo más variado, supongo. De lo más variado. Y los que se quedaron
en Estados Unidos, en Arizona, sé que la mayoría de ellos se dedicaron a la construcción. Entre ellos formaron incluso como que se sindicaban, unos se especializaban en hacer piscinas, otros se especializaron en hacer cemento o de hacer, pues no sé, diferentes. No sé, sí, en organizarse para trabajar de una forma un poco organizada y de forma conjunta. Exactamente, porque no sé yo mucho de construcción, o sea, pero sí, bueno, ellos entre ellos y verdaderamente han sido muy exitosos. Cuando se reúnen en las distintas federaciones, aparte de todas estas historias del pasado que pongan sobre la mesa, que son auténticamente curiosas, ¿no? Cuando las vemos desde aquí nos parecen muy curiosas, la nueva generación de migrantes no sé si entra ahora en ese tipo de asociaciones o si los conocéis, porque ahora sí ha cambiado mucho el perfil de la gente que sale de España, que sale del resto del mundo, no tiene nada que ver, bueno, pues con aquellas personas, como lo vemos a veces, con aquellas penurias que se pasaban en el siglo XIX o en el siglo XX, ¿no? Ahora hay un cambio totalmente, ¿no? No sé si lo veis vosotros. Absolutamente. Ahora las personas que emigran a Estados Unidos, o que entran, las que no, porque donde nos dedicamos, ¿no? Vienen muy preparadas, la mayoría de ellos ya vienen contratados por empresas, digamos que son más profesionales, y luego también, ese es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos ahora en Estados Unidos, en el que existen diferentes tipos de perfiles de migrantes. Y las asociaciones tenemos que luchar por a ver cómo los unimos a todos ellos. Bueno, y eso es precisamente en lo que nos basamos nuestros congresos. Es en estos problemas que tenemos de qué hacemos con la juventud. Vienen muchos estudiantes también. Encontramos la juventud, encontramos profesionales y encontramos los de la segunda generación que ya se sienten españoles y tal vez más que los propios españoles. Hay muchos que aman más España, que se tienen como muy patriotas y a veces vienen una vez a cada 2 o 3 años a España. Fíjate, yo iba, por lo menos la sensación que tenía, digo, seguro que la segunda generación, estoy en Estados Unidos y me olvido de España. No. Bueno, también los hay, ¿eh? Hay de todo. Pero sí hay gente que mantiene viva... Sí, porque incluso sí que ocurre eso con el idioma. El idioma en la segunda generación lo hablan ya muy poco. Lo entienden, pero no lo hablan. La tercera generación va perdiendo ya incluso, ya iba a decir una palabra en inglés, ¿has visto? Incluso el hablarlo y el escribir, ya lo pierden. Entonces en la tercera generación ya lo han perdido. Por eso es tan importante para nosotros el buscar programas que puedan atender todas estas personas, o bien programas individualizados para este tipo de personas, las que no hablan español, pero siguen siendo españolas y les gusta la historia. Esa es una del reto que tenemos. Y luego los jubilados, o sea, los mayores, que bueno, que también tienen otras necesidades. Muchos no hablan casi inglés, claro. O un inglés muy macarrónico, y hay que mezclarlos con todo eso. Así que nos enfrentamos a esos retos. Cuando estáis allí, ¿cuál es la sensación que tenéis vosotros mismos hacia España? O la que percibes tú en el resto de españoles? Sí. ¿Cuál es la sensación que tenéis? ¿Cómo miráis a España desde allí? Bien, puesto que yo vengo a España todos los años y vivo medio año aquí y medio año allá, mi percepción de España es totalmente diferente. Yo sigo siendo residente de España. Pero, pues la verdad es que son muy patriotas, son muy amantes de su bandera, de su idioma. Últimamente sí que empezamos a tener el reconocer otros idiomas que no son el castellano, y vivir con ellos, pero francamente, y nos encontramos con unas polémicas que no podéis imaginar a la hora de votar. Esta gente a la hora de votar, unos problemas tan horrorosos. Es muy complicado, está siendo muy complicado. Es que lo han hecho muy complicado. Lo han hecho muy complicado para poder votar en España. O sea, para votar cuando hay elecciones en España es muy complicado. Muy complicado. Y desde que hace unos 3 o 4 años, creo yo, lo complicaron aún más. Porque ya ha encendido los ánimos de los españoles
como no puedes imaginarte. Porque ahora tienes que rogar tu voto. Pero si lo tengo ya rogado, si me lo da la Constitución. Si es mío. Es mío, o sea, ya lo tengo. Bueno, eso lo complica de una manera increíble. E incluso en estas últimas elecciones aún lo complicaron más, porque la rogación del voto tenías que hacerla en persona en los consulados de los Estados Unidos. Las zonas consulares en los Estados Unidos son muy amplias. Estados Unidos es enorme. Es enorme. Es enorme. Y, por ejemplo, en Arizona, nuestro consulado general está a 400 kilómetros Claro. en Los Ángeles. Eso implica que tienes que hacer 800 kilómetros en un día, ida y vuelta, o coges un vuelo que te cuesta como $500, y además tienes que pedir un día Claro, de al final tienes que vacaciones. tener muchas ganas de votar. Tienes que tener muchas ganas de votar. Claro. Y tienen muchas ganas de votar. Claro. Así que esto Pero les se le indigna complica. mucho, Sí, porque normal. lo complican. Este año han votado el 3% de los 2 millones largos de emigrantes de Estados Unidos. Perdón, de toda América. De toda en América. toda América. Claro, Eso es poquísimo. Poquísimo y no debería de ser así. Le preguntaba por cuál es la sensación de ustedes con respecto a España y cuál es la percepción que se tiene en Estados Unidos de los españoles en estos momentos. Bueno, ahí estamos ganando mucho terreno y de eso estoy muy contenta, estoy muy contenta. Ahí seguro que algo tiene que ver. Sí, porque mira, ya te cuento. Todos sabemos, o por lo menos los españoles sabemos, que España fue aliada de los Estados Unidos en su guerra de la independencia, lo que ellos llaman Revolutionary War, la guerra de la revolución. Nunca se ha oído ni en ningún libro de texto ni en ningún sitio se sabía de esto, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios, ahora junto con la Asociación de los Hijos de los Revolucionarios, estamos consiguiendo que se reconozca el aporte, la ayuda que España dio a Washington para que se independizaran de los Estados Unidos. Gracias a esto, estoy pensando en el nombre. Bueno, se ha reconocido al que fue el comandante en jefe de malagueño, que ayudó con sus tropas de España, con los barcos para no impedir que llegaran suministros a los ingleses y hacer una frontera, un frente para que no entraran ni en Luisiana, ni en Florida, ni incluso Arizona. Bueno, pues ya se está reconociendo, gracias a Dios, esta ayuda española. Se están destruyendo muchas leyendas negras que existían sobre el genocidio de España, hizo con los indios. Sí, al final parece que es lo que ha quedado siempre de la historia de España. Claro, ¿no? pero es que teníamos los holandeses detrás para que esto continuara. Por ejemplo, nosotros en octubre pasado conseguimos que se marcara como patriota y héroe una de las tumbas de un soldado español que defendía el fuerte de Tubac. Tubac es una ciudad pequeña que se fundaron en los 1600, 1700. Allí tenemos, ya que sabes, estábamos allí ya en el 1500. Bien, pues conseguimos que se marcaran y que nos hicieran unas salvas y un evento precioso, reconociendo los hijos de la revolución, la ayuda de los españoles habían prestado. Eso lo conseguimos, unimos a todos, estuvo el cónsul honorario, estuvimos las dos asociaciones de España y ahí, en fin, y así hemos empezado. Y ya están reconociendo cada vez más veces, más eventos se están reconociendo la ayuda de España. En el día a día la vida de las personas, de los emigrantes españoles, está muy normalizada. Quiero decir, sí, no tienen ningún problema. Ellos llevan allí muchos años, han criado allí sus familias, han donado para caridad,
están muy metidos. Incluso los que vienen ahora, claro, ya vienen con el idioma, que eso facilita mucho las cosas. Sí, ahora sí, cuando vamos con el idioma por delante. Petra, ¿cómo ha sido eso de recibir ese reconocimiento tan importante que llegaba hace poco, como esa orden de Isabel la Católica? Pues la verdad es que no lo sé, porque hay muchas personas que hacen mucho por España en muchos sitios. Yo lo hacía pues porque me gustaba, me sentía satisfecha de promover España y de unir a los españoles. Y lo que no sabía es que por ahí había algún cónsul tomando nota de lo que había hecho y pidiéndome información de esto que haces, todas estas cosas. Iba tomando notas, el gran hermano, ¿sabes? Siempre está el gran hermano detrás. Sí. Y entonces solicitó a través del embajador de España en los Estados Unidos, a través del ministro de Exteriores, que entonces era Borrell, bueno, ahora sigue siéndolo, ¿no? Bueno, en funciones, pero sigue siendo. En funciones sí, pero creo que le queda poco, porque ayer mismo había nombramientos. Y eso se lo presentaron al rey de España. Al rey de España, yo no he leído el reporte que ellos hicieron, pero me imagino que tenía que ser fabuloso para que el rey me concediera no solamente algo, o sea, una medallita o una crucecita, es que me ha concedido la encomienda, que es el 2º grado de la Real Orden de Isabel la Católica. Casi me da un infarto cuando me entero de eso. ¿Cómo se lo comunican? ¿La llamaron o cómo fue? Sí, me llamó el propio cónsul general, me llamó para decirme que, señora encomendada, ya se me quedó la vista un poco, más que nada la vista, el cerebro se me quedó así como un poco pendiente, y me dice, le han concedido, su majestad el rey le ha concedido la encomienda. Y entonces ya me tuve que sentar. Y yo creo que hasta el corazón perdió algunos palpitos ahí. ¿Cómo se lo ha tomado su familia cuando se lo ha dicho? Bueno, pues lo mismo que yo, con muchísimo orgullo, con muchísima emoción y muy agradecida de que esto haya pasado, ¿no? Sí que me había sorprendido, y esto es una anécdota que os voy a contar porque tiene su gracia. El rey de España me concedió o firmó la orden el 19 de junio. En octubre recibo yo una invitación del embajador de España para asistir a la celebración del 12 de octubre. Jamás en mi vida me había mandado una invitación personal con el embajador de España, sí, para que yo vaya a la recepción que él hace el 12 de octubre. Pues, no sé, me resultó extraño, ¿no? ¿Cómo se acuerdan de mí para una invitación? A los pocos días es cuando me dan la noticia de que había recibido la encomienda. Con lo cual, ya está, ahora sí. Ya. Le habían hecho casi un poco de spoiler que decimos ahora, ¿no? Sí, sí, casi sí. Aquí tiene que haber algo raro, ¿por dónde vendrá esto? Sí, qué cosa más rara. Y por eso, sí. Bueno, Petra, pues nos ha encantado conocer la historia de esta zamorana de Prado, ¿no? De esta zamorana de Prado con esa historia tan interesante, esa vida tan interesante detrás y, bueno, sobre todo ese trabajo que ha realizado en Estados Unidos, bueno, también en Alemania, como nos ha contado, a favor de las asociaciones y de esa unión de los españoles que emigran, que siempre es tan importante, ¿no? Cuando estamos fuera, bueno, pues al final hacer un poco de grupo y sentirnos un poquito más en casa, ¿no? Pues sí, sobre todo lo importante que es estar unidos cuando estás fuera, porque al fin y al cabo es la familia que tienes. Y además así funciona. Han tenido casos de una enfermedad, un problema de envejecimiento, y son los propios grupos, familias españolas a los primeros que recurren en los que te echan la mano. Además los españoles siempre hemos sido para eso muy familiares y muy de grupos, ¿no? Sí, cuando estamos sí. fuera siempre hemos sido los españoles muy de... Yo creo que en otros lugares a lo mejor son más individuales o más independientes, y los españoles somos muy de grupo. Sí, pero en cuanto a vivir individualmente y respetar el espacio de los demás, sí que otros grupos, otras nacionalidades te dan tu espacio, pero sí que yo todas las nacionalidades que conozco, a la hora de tener que echar una mano por necesidad, todas han respondido. Todas han respondido. Muy bien, Prado, pues ha sido un placer charlar con usted esta noche. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros vamos a poner aquí el punto y final a este programa.